Bueno, él es León de Canda, es reportero de ESPN. Y primero me gustaría que te presentaras un poco. ¿Quién eres, León? Gracias por estos minutos, la oportunidad de entrevistar. A ti. Soy León Lecanda, trabajé 4 años, soy licenciado en Comunicación Social en la UAM Xochimilco, en la generación 2003-2007, y trabajé 4 años y medio en el periódico Reforma, en la sección de deportes, que se llama Cancha. Ahí me formé como periodista. Mi sueño siempre fue escribir y trabajar en deportes desde niño. Entonces, obviamente, la ilusión de conseguirlo pues, la tengo desde los 5 años, ¿no? Cuando mis papás me preguntaban, me acuerdo bien, ¿qué quieres ser de grande? Les decía, quiero ser comentarista deportivo de la televisión. ¿Por qué decidiste? Me formé en el periódico, Ajá. en el periódico Reforma, y después la oportunidad de ESPN llegó a través de René Tobar, que era el jefe de información en aquel momento. Ahora es el director de la página de espn.com.mx. Me llamó, él quería un periodista formado en la prensa escrita, porque se considera que tiene más tablas o más bases y que puede hacer una transición mucho más sencilla de la prensa escrita, al periodismo, hacia la televisión como canal de comunicación. Y a partir del enero de 2012 trabajo aquí en ESPN. Llevas 4 años casi. 3 años, 3 años. Más o menos. Okay. Sí. Entonces, ¿tú eres de aquí del DF o del estado? Yo soy del DF. Sí, del DF. me crié en Cancún. Viví 12 años en Cancún, pero el resto de mi vida he vivido aquí. ¿Y por qué quisiste estudiar periodismo deportivo? Desde niño fue mi sueño. Desde pequeño, cuando mis papás me preguntaban ¿qué quieres ser de grande? Yo les decía, quiero ser comentarista deportivo de la televisión. Cuando estaba en la prepa 1 de la UNAM, me interesaba mucho también la política exterior mexicana. Entonces, en algún momento me planteé la posibilidad de estudiar Relaciones Internacionales en la UNAM o en el Colegio de México, pero la vida me llevó a hacer lo que verdaderamente me apasiona y no lo que me gusta. Entonces, la política me gusta, pero los deportes son mi pasión, y por eso decidí estudiar Comunicación Social en la UAM Xochimilco, y pues llevo casi 8 años de trayectoria en el periodismo, en la prensa deportiva mexicana. ¿Desde hace cuánto? Bueno, espera. ¿Cómo entraste a la empresa? Por René Tobar, ¿verdad? Sí. René era el jefe de información. René tenía una plaza de reportero. Pero cambiaste de ser de prensa a televisión. Sí, hice la transición de ¿Y periodismo. qué te gusta más? Siempre me ha gustado mucho escribir, pero la televisión tiene más proyección, porque también aquí hacemos radio. Reforma es el periódico más importante de México, o uno de los más importantes, pero ESPN es el líder mundial en deportes. Entonces había una enorme diferencia en cuanto a proyecto profesional de lo que yo tenía en Reforma, en donde fui muy feliz y en donde quedé tremendamente agradecido, a lo que me ofrecía ESPN como desarrollo profesional. Entonces me gustan los dos, me gusta mucho el periodismo escrito y me gusta mucho la televisión. Creo que soy mejor escribiendo que saliendo a cuadro, pero al final del día hago lo que más me gusta. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Que todos los días son diferentes, todos los días hay algo nuevo, exploras, conoces gente, haces muchos viajes. Desde luego es un trabajo que implica mucho sacrificio y mucha dedicación, mucha preparación, como cualquiera, pero aquí tienes que entender que no hay horario ni fecha en el calendario. O sea, es lo mismo un 25 de diciembre que el 1 de enero, que el 12 de agosto, que el 5 de julio, da igual. Y tampoco hay horarios, o sea, la noticia muchas veces no se puede programar. Es decir, puedes hacer una entrevista y puedes pedirle a alguien que te dé unos minutos o un espacio, pero hay veces que la información no se puede medir de esa manera y no se puede prever, porque simplemente los acontecimientos suceden y el periodista tiene que estar ahí en donde los hechos ocurren y después tiene que transformar esa información en una noticia, que es en realidad lo que le vendemos a nuestras audiencias. ¿Y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Hay días que son difíciles, como en todos los trabajos, ¿no? Hay veces que no te sale nada, dices, caray, ¿qué hice mal? O me levanté con el pie izquierdo,
Pero esencialmente, si tú le preguntas a los reporteros, creo que lo que menos nos gusta es hacer guardias, ¿no? Sí. Hay veces que no hay de otra y hay que estar 8, 6 horas en el aeropuerto, o afuera de casa de Justino Compeán en su momento, del CAR, ¿no? Esperando a la información, esperando que alguien te conteste una llamada, que alguien te dé información, te dé una nota, una entrevista, que tengas la confirmación de si un técnico ya es nuevo entrenador de tal equipo o si dejó de serlo, o de selección mexicana. Entonces yo creo que si le preguntas al grueso de los periodistas, me parece que lo que menos nos gusta son las guardias. ¿Y crees que tienes que hacer muchos sacrificios para tener esta profesión? Sí, como toda. Mira, yo soy un firme creyente de que te tiene que apasionar y tienes que dedicarte y entregarte a lo que haces, sea la profesión que sea en la vida, y que en la medida en la que tu esfuerzo, tu sacrificio, tu constancia, tu dedicación, tu preparación, tu trabajo y desde luego tu talento se combinen, toda esa gama de factores se junten, en esa medida es que puedes ser exitoso o no en el trabajo que sea. Los contadores, los dentistas, cualquiera te puede decir que en la medida en la que sacrifiques muchas cosas y en la que sea realmente tu vocación, tu pasión y tengas talento, en esa medida es que puedes alcanzar el éxito. Y yo no lo mido en términos de dinero, lo mido en términos de satisfacción personal pura y simplemente en eso, ¿no? Porque lo demás es una consecuencia. Te va a ir bien en términos económicos si tomaste decisiones correctas, si elegiste verdaderamente tu camino y si también desde luego hay factores que te ayuden a lograrlo, porque tampoco es una mentira que está muy competido, que es difícil entrar, muy difícil entrar al medio y que es mucho más difícil mantenerse, ¿no? Entonces es una realidad que ocurre en todas las áreas en el país, ¿no? Me parece que tienes que demostrar día a día por qué estás aquí y por qué mereces este lugar, este espacio, en lugar de muchísima gente que está detrás de ti, que puede tener más conocimientos incluso que tú, pero bueno, pues a ponerlos al servicio, ¿no? de nuestras audiencias, de nuestros consumidores de información. Entonces, digamos que un chavo quiere ser periodista deportivo, ¿cómo crees que se tenga que preparar para llegar a este medio un poco tan competido? Sí, yo creo que en principio tiene que tener muy claro que requiere mucho trabajo, requiere mucha disciplina, constancia. Creo que la constancia es una palabra clave, es decir, el periodista es tan bueno o tan malo como su última nota. Así de fácil. Puedes haber tenido la exclusiva de que Tuca Ferretti era el técnico interino de la selección mexicana y se te aplaudirá por un día, pero al día siguiente necesitas ver qué más hay. Entonces, me parece que en esa medida se tiene que medir el trabajo del periodista en el día a día. Y los logros hay que disfrutarlos, unos cuantos minutos, unas cuantas horas, y después hay que concentrarse nuevamente en lo que viene. Entonces, yo lo que les recomiendo a los chicos que estudian periodismo es que aprovechen la universidad. Me parece que con todo lo que ocurre en nuestro país, cada vez es mucho más difícil entrar a la universidad pública y aprovechar la universidad pública. Hay muchos ejemplos de universidades privadas, patitos, que obviamente han hecho un gran negocio por toda esa cantidad de estudiantes que no pueden por una u otra razón entrar a la universidad pública. Y yo sigo convencido de que la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana son excelentes espacios educativos de alta calidad y que se pagan con el esfuerzo y los impuestos de los mexicanos. Entonces, que aprovechen la universidad. Es el espacio. Me queda claro que todos queremos trabajar, pero sí, la universidad es la base. Es la base no solamente del conocimiento, sino de las relaciones, de las relaciones humanas. Y yo creo que en esa medida en la que un estudiante sea dedicado y sea constante
desde su etapa de formación, en esa medida es que después puede dar los brincos. Luego, cuando uno sale al mercado laboral, es tocar puertas, tocar puertas, tocar puertas, tocar puertas. Pero un buen consejo es, desde la universidad, piensa en si esto es tu vida y esto es lo que quieres hacer. Tienes desde ahí que empezar a tocar puertas, desde que eres estudiante, y eso implica muchos sacrificios. Tratar de trabajar en cualquier medio, aunque uno no gane mucho dinero, pero empezar a hacer los pininos, como se dice. Sí. Ok, entonces tú cuando estabas en la universidad, ¿qué hacías o cómo te preparabas? Y terminando la universidad, ¿qué tuviste que hacer para entrar a Reforma? Cuando yo estaba en la UAM Xochimilco, me faltaba un poco más de un año para terminar la universidad y trabajé en producción audiovisual. Trabajé haciendo comerciales para la televisión con un tío que es productor y yo era asistente de producción. El asistente de producción hace todo, es como el runner en una oficina, ¿no? Sí. Pero era muy divertido, fue una gran experiencia y en algún momento me planteé la posibilidad de dedicarme a eso, a la producción. Requiere evidentemente muchísimas horas de trabajo, es lo mismo, no hay horarios, prácticamente en la comunicación uno no encuentra horarios ni nada, ¿no? Entonces uno tiene que ser consciente de eso y que eso implica perderse fiestas y perderse reuniones familiares y perderse eventos como conciertos o películas o lo que sea. Pero después de esa experiencia de trabajar en producción audiovisual, yo me dediqué a terminar mi tesina en la UAM sobre la caricatura política de México. Y cuando estábamos en el último trimestre, fueron del periódico Reforma, el subdirector editorial, Roberto Samarripa, a ofrecer el curso de periodismo de Reforma que se abre cada año. Entonces, mi generación aplicamos como 70 personas, más o menos, 75, y nos quedamos 2 al curso de periodismo de Reforma, que tiene capacidad para 20 personas al año, de todas las universidades. Incluso hay gente que ni siquiera estudia comunicación, porque hay áreas del periodismo que necesitan especialización. Por ejemplo, quienes escriben de economía, en general son economistas, sí, no son comunicólogos. Entonces, bueno, pues después del curso de periodismo, 6 semanas intensivas, es lo mismo. Es qué tanto aprovechaste la universidad para escribir bien, para tener buena redacción, ortografía, sintaxis, gramática, qué tanto lees, qué tanto estás enterado de tu país, qué tanto conoces, porque eso es el curso de periodismo Reforma. Identifica, por ejemplo, a la clase política, identifica a los deportistas, identifica a la gente de espectáculos, por fotos, es decir, qué tanta memoria visual tienes, qué también escribes, qué también reporteas, qué también investigas, ¿no? Y qué tanto te dedicas realmente a buscar tu sueño. Nosotros, después del curso de periodismo 6 semanas, el periódico no te ofrece trabajo de entrada, ¿no? Pero te dice los mejores evaluados entran como una bolsa de trabajo, una cartera, en donde después sí se abren plazas en el periódico, había la oportunidad de trabajar. Yo rechacé una oferta primero para trabajar en club, que es sociales, la sección de sociales. A mí no me interesaba en absoluto, me parecía muy vacía, muy vana, no era lo que yo quería. Y mi paciencia trajo dividendos, porque exactamente 13 días después de haber terminado el curso de periodismo, estoy hablando del 13 de noviembre del 2007, era mi primer día trabajando en la sección de deportes, cancha, como periodista, como reportero. Ni siquiera fui auxiliar. Entonces, sé que me he ganado las cosas por mí, por mi trabajo, por mi talento, por mi esfuerzo, pero también soy consciente de que mi caso es excepcional. No es muy sencillo encontrar el ejemplo de alguien que de la universidad trabaje en producción, un año después haga el curso de periodismo, es decir, te hablo de 2 de 70 en la UAM, y después del curso de periodismo, de 6 semanas, 13 días después de terminarlo, empezar como reportero, sin haber pasado ni siquiera como auxiliar, y de Reforma brincar a ESPN. Es decir, si tú me preguntas, mis únicos 2 trabajos son Reforma e ESPN. Es un caso muy excepcional. Es un caso muy excepcional, no es común.
Leí una nota de una entrevista con Mauricio Pedrosa y decía que tanto Alex de la Rosa como Marcelino creo que eran asistentes de producción. Sí. Y que tú entraste de forma diferente y Sí. eras como que el caso aparte. Sí. Muchos de los que han surgido son como las fuerzas básicas de ESPN, ¿no? Hay muchos asistentes de producción, PAs les llamamos, que son chicos como tú, dedicados, que acaban de terminar la universidad o están por hacerlo y que aspiran y sueñan a convertirse o bien en productores, es decir, escalar en el organigrama detrás de cámaras, o bien en reporteros, ¿no? Periodistas, comentaristas, narradores, etc. Y hay poco espacio, esa es la realidad, ¿no? Entonces, o sea, es triste decirlo, pero no todos van a llegar a hacerlo. El tema es, ¿qué hago yo para perseguir mi sueño si eso es lo que verdaderamente quiero? Yo no soy de las fuerzas básicas de ESPN, sí soy de las de Reforma, pero sí, la mayoría de los casos aquí encuentras gente que se formó aquí, desde dentro, ¿no? Y que escaló en esos espacios que se abrieron, y son pocos casos, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu opinión respecto a estos nuevos periodistas deportivos, tanto de ESPN como de otros canales? ¿Crees que hay mucha diferencia entre los antiguos con esta generación? Desde luego, ha cambiado muchísimo el periodismo y la forma de entenderlo, y también ha cambiado muchísimo el consumo del periodismo. Es decir, o sea, yo te puedo hablar de que en 2007, cuando yo empecé en la prensa escrita, en el diario Reforma, no teníamos teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces nosotros tomábamos una grabadora, grabábamos nuestros audios, tomábamos un celular y aprendías la técnica de escuchar la grabadora y tener el teléfono y dictar una nota a alguien que la capturaba en el periódico para subirla a la página de internet lo antes posible. Pero el internet tampoco tenía más de 10 años funcionando como tal, o con el impacto que tenía. Es decir, estamos hablando de finales de los 90, más o menos, ¿no? Cuando empieza el boom del internet. Entonces se ha transformado muchísimo. Y hoy yo veo una falta de calidad en general, no solamente en los nuevos periodistas, sino en todos nosotros. ¿Por qué? Me parece que la llegada de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, del Instagram, del Periscope, de muchas aplicaciones nuevas, pero particularmente el Twitter y los blogs o las páginas de internet de deportes o de información general de cualquier índole, me parece que han disminuido la calidad general del periodismo. Es decir, hoy no se coteja una noticia, hoy no se confirma una información antes de publicarla, hoy se vive de los rumores, y hoy uno llega a la redacción y tu jefe te va a preguntar: oye, vi en Twitter que el nuevo técnico de la selección es Carlo Ancelotti, y le dices: pues no, porque mis fuentes me dicen que es Juan Carlos Osorio. No, pero hay que checar si es Ancelotti porque está sonando muy fuerte. Y uno nunca sabe el origen de ese rumor, uno nunca sabe si es cierto, si hay una fuente original que filtró esa información, como antes se hacía el periodismo. Antes había mucha más investigación, y antes uno esperaba a leer la portada de los diarios deportivos para enterarse de la información. Hoy el breaking news nos come a todos. La información se consume de otra manera, y también eso ha creado que los modelos de negocios cambien. O sea, al final no podemos dejar de lado que en el sentido idílico el periodismo tendría que ser un servicio social, ¿sí? Para la gente. Pero en realidad tiene que ser un negocio, porque esto, sí, las instalaciones de un canal de televisión, de un periódico, el papel, las cámaras, los sueldos, la operación, cuestan, y tiene que ser un negocio. Alguien tiene que poner su dinero para crear un medio de comunicación, y después tiene que funcionar como tal, y tiene que haber publicidad, patrocinios, para que se pague todo. Entonces, si no es negocio, ¿cómo lo haces, no? ¿Cómo lo conviertes en tal para que sea rentable? Y hoy me parece que las nuevas páginas de internet, o que alguien cree una cuenta de Twitter y le ponga fichajes Footmex y la gente la siga porque esa persona retoma toda la información, de la gente, de lo que lee, de lo que recopila, pues me parece que eso le ha dado un poco al traste a la esencia misma del periodismo.
¿Y a ti te hubiera gustado pertenecer a otra generación previa a redes sociales o algo así? Nunca me lo he imaginado, ¿eh? No me lo he planteado como tal, pero siempre habrá cierta nostalgia en mi generación. Yo tengo 32 años, por aquellos periodistas bohemios, ¿no? Los que se reunían en la cantina y como le llamamos nosotros, la vieja guardia, que yo ni siquiera pertenecía a ella, no me tocó, pero en donde una noticia se discutía, una información se hablaba en un bar, ¿no? En una cantina, o con una nota escrita, o quizá en algún momento con una llamada telefónica, pero había mucho más contacto personal con las fuentes y había más rigor, no todos, por supuesto, pero había más rigor en el tener una información confirmada antes de darla a conocer, ¿no? Y además estamos hablando de que no existía los canales digitales, es decir, ni el internet ni todos los social media, ¿no? Existía la prensa escrita y existía la televisión al servicio del poder y existía la radio, en donde había poca radio independiente, pero existía un poco, y además era al servicio del poder, pero había medios en su momento, como fue Proceso, lo sigue siendo, ¿no? Como fue La Jornada cuando surgió, como en algún momento fue 1+1, como en la época de Julio Scherer fue Excelsior, medios que se preocupaban por revelar toda esa información que era en favor y al servicio de la sociedad mexicana y no al servicio del poder. Entonces, para contestar tu pregunta, sí me hubiera gustado vivir en aquella época, mucho más revolucionaria. Desde luego yo estoy hablando de que mi mundo son los deportes, no propiamente la información general, pero sí, quizás sí. Ahora, no me quejo, el periodista tiene que adaptarse, claro, y el periodista tiene que transformarse. Y cambias o las nuevas generaciones te hacen pedazos, te comen, ¿no? Entonces, a mí me tocó justo la era de la transición, ¿no? Yo tengo que adaptarme y tengo que transformarme, reinventarme para seguir vigente. Y es así. Entonces, a ti también te gusta la política, ¿no? Sí, pero ¿crees cada vez menos? ¿Crees que los chavos también tengan que saber un poco de diferentes cosas, no solo especializarse? No. En algún lado, en algún ámbito. Información es poder. Así de sencillo. Mientras más conocimiento tengas, mientras más datos poseas, en todos los sentidos, vas a ser un mejor periodista. Es muy fácil. La política y el deporte están de la mano. Están de la mano. Uno tiene que saber quién es Alfredo Castillo antes de que sea nombrado director general de la CONADE, porque uno tiene que saber que es parte del gabinete de Enrique Peña Nieto y que ha sido un hombre fuerte y que en su momento fue procurador del Estado de México y que después fue el titular de Profeco y que después fue el comisionado para la paz y seguridad en Michoacán y que después, pese a haber, vamos a ponerlo en términos reales, pese a haber fracasado en todas esas áreas de gobierno, ¿no? En todos esos puestos de función pública, pues ahora está en la CONADE, ¿no? No significa que vaya a fracasar nuevamente en la CONADE, puede ser que le vaya muy bien, pero uno tiene que saber ese bagaje, esa historia, ese background, para realmente tener más conocimiento y saber de qué se está hablando, ¿no? Y uno no puede ser ajeno en deportes a lo que ocurre a nivel social, ¿sí? Porque es un reflejo de todo lo que pasa en el país. El deporte lo es, no puede estar aislado. El periodista deportivo necesita tener conocimiento de todo. El periodista en general necesita estar informado de todo. Si nosotros, nuestra base, nuestro tesoro más grande es la información, no podemos aislarnos y pensar que solo voy a saber de deportes porque ese es mi mundo y porque de ahí vivo, ¿no? De ahí como, ese es mi sueldo, ¿no? Pero y a la hora de aplicarlo al trabajo, por ejemplo, ¿crees que estaría bien que alguien hiciera deportes pero también hiciera cine o hiciera político, algo así? ¿O crees que a la hora de trabajar solo debería enfocarse a algo? No, me parece que eso depende de cada quien, ¿no? Depende de las áreas de oportunidad que encuentre cada quien. Pues yo no veo que esté peleado el periodismo de deportes con el periodismo de información general, con el periodismo cultural, con el periodismo económico, pero sí se vuelve muy difícil, o sea, es decir, uno escoge sus áreas de especialización y uno elige más o menos su pasión. Es difícil pensar en alguien que le apasione la cultura y al mismo tiempo el deporte, que sí puede existir, pero es complicado
trabajar como en las dos áreas al mismo tiempo, requeriría como mucho esfuerzo y mucho más sacrificio y decir, quizá no tengo una familia, ¿no? Y me dedico 24 horas al día a eso. No creo que esté peleado uno con el otro, ni con hacer cine, pero no encuentro muchos ejemplos realmente de quienes lo hagan. Ahora, ¿cuál es tu forma de trabajar? A la hora de hacer entrevistas, a la hora de hacer reportajes. Hay que levantarse en la mañana, leer, estar al día en información. Hay que hacer una bitácora. Si uno tiene, bueno, en el sentido estricto, uno tendría que tener siempre apuntes de todo lo que sucede, ¿no? Datos estadísticos, periodísticos, y en esa medida uno tiene que estar bien preparado y no puedes llegar a una entrevista sin haber leído el personaje del que vas a hablar. Aunque pienses que lo conozcas, aunque sea del día a día, uno tiene que saber específicamente por qué pidió esa entrevista y por qué lo va a entrevistar, ¿sí? Muchas veces el deportista se molesta porque el reportero le hace las mismas preguntas todas las semanas, ¿no? ¿Y qué piensas del partido contra Chivas? Y ¿es un clásico? ¿Y quién es favorito? Y etcétera, etcétera. Y en realidad lo que hacemos nosotros es contar historias, ¿sí? Es decir, está bien, siempre una declaración fuerte, polémica, va a vender, es así. Pero en realidad nuestro trabajo tiene que ir mucho más allá de eso, tiene que ser más profundo, tiene que ser el conocimiento del personaje para saber si hay una historia que no ha sido contada y que merezca la pena en la coyuntura de un partido X ser narrada, ¿no? Y luego es la forma en la que lo haces. Puedes ser muy bueno recopilando información o diseñando historias en tu cabeza y después es la manera en la que las cuentas. No es fácil tampoco hacer eso. Una cosa es el input, es decir, todo lo que yo recopilo de información, todo lo que sé, y otra cosa es el output, la manera en la que yo lo transmito, la manera en la que soy convincente o no cuando lo digo en televisión o cuando lo escribo en una nota periodística o cuando lo cuento en un reportaje con únicamente la voz en off y no aparezco yo, pero estoy contando una historia. Nosotros los periodistas tenemos que contar historias. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en tu trabajo en cuanto a hacer entrevistas, te gusta hacer más reportajes? Sí, a mí me gusta. Creo que no has narrado, ¿verdad? No, no he narrado. Pero no. ¿qué es lo que más te gusta? Sí, hay muchas áreas, hay muchísimas formas de pensar en el periodismo, ¿no? Desde luego tienes los comentaristas, tienes los analistas, tienes aquellos que son líderes de opinión, como José Ramón Fernández o David Feitelson, tienes también los que son conductores, ¿no? De noticias como SportsCenter, que es un espacio fenomenal, y tienes los periodistas también, ¿no? No es que en la base de la cadena alimenticia los periodistas estén debajo, porque el que es buen periodista siempre será valorado en cualquier medio, porque hay pocos buenos periodistas en México, esa es la realidad. Entonces, lo que vendemos es información. Es decir, ahí es, ¿qué quieres hacer tú en el medio, ¿no? Es difícil encontrar casos de gente que haga todo, ¿no? Muy difícil, muy complicado, pero los hay. Yo pongo un ejemplo de alguien muy versátil en ESPN, Alex de la Rosa. Alex puede narrar, Alex puede conducir, Alex puede comentar, Alex puede reportear. Encontrar fenómenos como él son muy complicados, ¿no? Pertenece también a la nueva camada, ¿no? Él pertenece a la nueva camada, es un poco más grande que yo, Alex, pero tiene familia, tiene 2 hijos. Alex es un tipo muy profesional, muy dedicado, y esos son los ejemplos en los cuales nosotros nos tenemos que visualizar, enfocar, o por lo menos, bueno, esa es mi percepción, porque hay muchas áreas y uno tiene que ser bueno en lo que hace, ¿no? Tiene que tomar buenas decisiones, elegir bien. A mí me gusta mucho ser periodista y finalmente creo que más allá de que puedo ser comentarista o puedo conducir, creo que puedo hacerlo. Mi verdadera vocación y mi verdadera pasión es ser reportero, es estar afuera, es preguntar, es buscar información, es hacer entrevistas, ir a los partidos, ir a coberturas internacionales, estar en los Juegos Olímpicos, en la Copa del Mundo, en un Mundial de Clubes. Eso es lo que verdaderamente a mí me apasiona. Y a la hora de hacer estos reportajes, ¿cuál es tu estilo? ¿Te gusta dar un poco de perfil de crítica o te gusta ser más respetuoso? Sí, yo no soy muy polémico. A mí me gusta ser más bien informativo. Sí, me gusta hablar con bases y con hechos y desde luego dar una opinión, pero pienso que
de una u otra manera, la clave de un periodista tiene que ser la congruencia. ¿Sí? Puedes ser muy crítico, puedes ser muy duro, o bien puedes ser más analista y más tranquilo en tus opiniones, pero tienes que ser congruente. ¿Y en qué medio crees, a qué medio le ves más futuro en estos momentos? ¿A la televisión, a la radio, a la prensa? No, a los medios internet? digitales. No, los medios digitales, definitivamente. No sé, que no sea la esencia del No. Lo que pasa es que tiene que llegar a serlo. Es decir, la esencia del periodismo es el periodista. No importa la plataforma, ¿sí? El que es buen investigador puede tener un blog y ese blog se puede convertir. Que muchos sueñan con entrar a ESPN. Muchos sueñan con ser periodistas deportivos, con salir en la televisión. Pero yo le decía, no importa en realidad tanto que tú digas eso en una entrevista de trabajo. Importa qué has hecho hasta el día de hoy para conseguir tu sueño. ¿Qué tanto te has preparado? ¿Qué tanto has leído? ¿Qué tanto te has informado? ¿Qué tanto sabes? Y sobre todo, después, ¿qué tan capaz y qué tanto talento seas para todo eso que sabes, todo ese conocimiento que tienes, externarlo y ser capaz de expresarlo? Que a lo mejor yo no sé, León, mucho más de lo que puedan saber otros chicos que vienen y hacen castings. Pero creo que una manera de decir León está y no están otros es porque León es capaz de decir eso que sabe y de expresarlo y de convencer a sus audiencias de que lo que está diciendo es la verdad, aunque a lo mejor yo pueda estar diciendo mentiras, no es el caso, ¿no? Pero es así, es un poco eso. Entonces, que sueñan, pero que se preparen todos los días por conseguir sus sueños. No hay de otra. ¿Y qué sigue en tu vida, ya de ahora en adelante? Tengo muchos planes. Quiero cubrir un mundial de clubes. Primero Dios en Japón, en diciembre estaré ahí. Primero Dios en Río de Janeiro el próximo año para los Juegos Olímpicos. Quiero ir a una Copa del Mundo. Espero ganarme el puesto también para ir a Rusia. Hay muchos planes, hay muchos proyectos. ESPN es una empresa extraordinaria que tiene mucha capacidad en infraestructura, en desarrollo y que cuida mucho a los talentos. Y creo que hay muchas áreas de oportunidad en donde uno pueda transformarse, reinventarse y ser mejor todos los días para crecer, ¿no? Hay muchas cosas que quiero hacer, pero mi vida es el periodismo. Sí. Pues mucha suerte y en serio muchas gracias por todo. Gracias a ti.